¿Qué tal, mis queridos amigos? Estamos hoy ya con la tercera lección acerca de lo que es la autoridad espiritual. Como ya hemos notado, el esqueleto de una iglesia consiste en una serie de verdades no negociables, que son las que hemos visto. La primera, no es negociable para nada quién es la máxima autoridad y quién es la cabeza. Eso no, usted no lo puede negociar con nada ni con nadie. Tampoco es negociable que dentro de una iglesia hay unas personas que son los que están sirviendo como pastores, como guías, que están liderando ese proceso de construcción de la iglesia. Pero como la iglesia es un organismo, es un cuerpo vivo, no puede existir solo como una simple armazón, como una simple organización. Un esqueleto provee de una estructura, el armazón, pero no está vivo. Un cuerpo físico tiene órganos y fluidos, líquidos, la sangre, todo lo demás que lo mantienen vivo y funcionando. Así pues, una iglesia debe tener también sistemas internos, es decir, ciertas actitudes espirituales. La vida de una iglesia proviene de esas actitudes, es decir, de esos sistemas internos. La meta de un pastor y de los líderes de una iglesia debe ser la de generar actitudes espirituales y apropiadas en los corazones de los creyentes. Hoy la lección va dada a usted, mi querido estudiante y mi querida estudiante, en dos vías. La primera, para que entienda lo que en la parte pastoral usted, en lo que tiene que ir trabajando sobre aquellas personas que están bajo su discipulado, pero también en usted misma y en usted mismo. ¿Qué es lo que se debe generar para que sea parte activa, para que sea parte de la construcción de esta hermosa iglesia? ¿Sí? Entonces, la meta de un pastor y de los líderes de una iglesia debe ser la de generar actitudes espirituales apropiadas en los corazones, tanto del mismo pastor como de los creyentes. ¿Sí? Entonces, dentro de todo esto, una de las cosas que más fortalece es generarse una actitud interior que se llama la actitud de obediencia. No es el hecho de hacer lo que me piden, sino la actitud, la obediencia. Esa está a la cabeza de todas las demás actitudes. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. No se dedica a buscar convenios ni arreglos. Si Dios dice que haga algo, punto final. No hay que discutir. Es muy importante para nosotros tener la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones de modo que sepamos cómo ser obedientes. La obediencia es la sine qua non de todas las actitudes correctas. Es la actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales sean posibles. El comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Ahí está en 1 Samuel 15, 22. ¿Sí? ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en el corazón? Además, la obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay otras varias razones importantes por las cuales debemos vivir desarrollando la actitud de obedecer para glorificar a Dios, para recibir bendición, para dar testimonio a los incrédulos, para ser un ejemplo para otros. El ser obedientes también nos permite ser llenados con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos con el Espíritu, estamos en condiciones de alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que nos observan cómo estamos viviendo. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si Jesús es el Señor de su vida, debiera hacer lo que le pide que haga. Mateo 7, 13, 14 nos dice que el camino que lleva a la salvación es angosto. Lo es porque está limitado por la voluntad de Dios, la ley y la palabra. Tenemos que afirmar a Cristo como Señor, según dice Romanos 10, 9 y 10, y someternos a su señorío.
Eso significa vivir una vida de obediencia. Un hombre que escuchaba nuestro programa nos envió una carta diciéndonos sobre un asunto que él tenía en su corazón. Tenía una relación enfermiza, de alguna forma, en la que en esta lección no entro en detalles. Pero cuando se le respondió claramente cómo tenía que enfrentar todo eso, el hombre envió otra nota diciendo: no creo que ustedes me hayan entendido. Los cristianos, ustedes, están tan enredados en la Biblia que no entienden cómo obra y cómo siente Dios. Esa es una declaración reveladora, ¿sí? Y es muy común. Lamentablemente refleja una actitud que se ha extendido en todos los miembros, en todo el cuerpo. Pero es desastrosa esa teología. ¿Cómo vamos a saber lo que piensa Dios acerca de algo si no es mediante la lectura de la Biblia? Aquel hombre no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios tenía que decirle acerca de su problema, porque no quería enfrentarse a su propio sentimiento. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La persona que puede tolerar esa clase de abominación en su vida y dice que sabe cómo Dios siente sin leer la Biblia, tiene un serio problema. El pecado lleva a la persona a justificarse a sí misma. Esta es una ilustración extrema, pero señala el hecho de que Dios nos ha llamado desobedientes a hacer a su palabra. Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos lo dice en su palabra. La meta del ministerio debía ser la de formar un pueblo conocedor de la palabra y sujeto y obediente a esa palabra. Esa ha sido siempre la intención de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Dios habla, nosotros debemos obedecer. Es triste que cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad divina, que los convence de algo que no es correcto en sus vidas, siguen en su camino de desobediencia. Por ejemplo, supongamos que usted escucha un sermón acerca del perdón y hay alguien que usted conoce que necesita su perdón, pero usted procura borrar ese mensaje de su mente y continuar con su actitud de amargura y de negarse a perdonar. Eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere conseguir en su vida. Alguien dirá: yo voy al templo, ¿no es suficiente? Primera de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El ritual nunca puede reemplazar a la obediencia. En Primera de Pedro 1, el apóstol dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el verso 13. En otras palabras, estén seguros de que sus prioridades estén en buen orden. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vivan en la manera que vivían antes de ser cristianos. Tienen que ser hijos obedientes. Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Está en Lucas 11:28. Pablo, al elogiar a los cristianos de Roma, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Romanos 16:19. El corazón de un pastor se alegra cuando es manifiesta la obediencia de los creyentes. Una vez le escuché decir a Howard Hendricks, un gran maestro de la palabra, que las personas que son cristianas desde hace mucho tiempo y tienen más de 50 años de edad, debieran ser los creyentes más entusiastas, más dedicados, más puros, más serviciales de una iglesia. Ellos deberían ser la principal fuente de energía de una iglesia. Debieran estar en la primera línea del evangelismo y la oración. ¿Por qué? Porque ellos son los que han convivido con Dios por más tiempo. Han tenido la oportunidad de aplicar la palabra a sus vidas durante tanto tiempo que deberían ser más obedientes, más maduros que los que llevan convertidos a Cristo solo unos pocos meses, unos pocos años. Nuestra iglesia tiene la gran bendición de contar con jóvenes, claro que sí, y nos gustan los jóvenes porque están llenos de energía,
Pero es muy triste si la energía de una iglesia solo viene de los jóvenes. Sería puro entusiasmo. A menudo escucho decir a pastores jóvenes, mi iglesia es buena y está ubicada en un buen lugar, pero está llena de personas mayores, menospreciando y desdeñando, personas que podrían tener otro tipo de actitud. Si usted es un cristiano que no aplica la palabra de Dios a su vida, se convertirá en uno de esos hermanos mayores, inactivos e ineficaces. Pasará los 50 años y buscará más bien jubilarse espiritualmente. Dirá, llevo participando en las tareas de la iglesia por muchos años. No quiero involucrarme en el evangelio o en el evangelismo. Prefiero más bien dejar esa actividad para los jóvenes. Fíjense en los líderes de Israel en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos eran ancianos. La naciente iglesia encontró su energía en sus santos maduros. La iglesia de hoy obtiene su energía de los creyentes jóvenes. Por supuesto, necesitamos la energía de los jóvenes, pero también el poder que los creyentes mayores han desarrollado a lo largo de muchos años de comunión y obediencia al Señor. Los creyentes de más edad debieran poder entrar marchando en el cielo en razón de la energía espiritual que han acumulado. Pero debido a que muchos creyentes no aplican a su vida lo que escuchan, según van pasando los años, ellos no cambian para mejorar. Puede que conozcan mucha información bíblica y hechos espirituales, pero carecen de poder. Yo no quiero que eso pase en mi vida, ni en la vida de ustedes. Quizá la razón por la que muchas personas al final cesan en servir a Cristo es porque escuchan la predicación de la palabra. Solo escuchan y no la hacen, no la aplican. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu le enseña a usted una verdad, aplíquela. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga, cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado esto. Aplique el mensaje a su propia vida. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. Dejo pues a su consideración esta enseñanza sobre lo que tiene que ver en nosotros ya el efecto de entender lo que acabamos en las 2 lecciones anteriores. Entender quién es la cabeza, a quién debo ir, quién es el que realmente me debe motivar, a quién me debo sujetar. Y entender también aquello de dentro de la organización de la iglesia, pues cómo realmente ejercer el liderazgo, que es a través del servicio. ¿Qué nos debe generar en nosotros? Pues una actitud de obediencia, no tanto un hacer porque me lo pidieron, sino porque estoy sujeto a la cabeza. Mis queridos estudiantes, Dios les bendiga ricamente y espero que nos encontremos en unas próximas lecciones, que esto les haya servido para edificación de sus vidas, para que nos ayuden y nos ayudemos y sigamos ayudando a nuestro amado Señor, a la iglesia que Él está edificando. Un abrazo y bendiciones para todos y para todas. También, quiero terminar diciéndoles que esta lección fue tomada del libro El Plan del Señor para la Iglesia de John MacArthur. Esta vez tomé de un capítulo muy interesante que se llama La anatomía de una iglesia en cuanto a lo que son los sistemas internos y cómo los sistemas internos deben generar en nosotros actitudes. Es un parte del sistema eterno, las actitudes, y que la principal actitud de un siervo de Dios, de un creyente, de un miembro de la iglesia de Jesús es la obediencia. Dios les bendiga pues